queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class. Estamos en la lección número 12 y nos volvemos a reencontrar con el Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos, contentos de estar nuevamente acá en Maranata Class. Creo que es como tradición juntarnos al final del trimestre y poder sacar ideas generales, ¿verdad?, del trimestre y poder compartirlas con ustedes. Creo que ha sido un trimestre muy especial. Sí, estuvo bueno. Bonito el libro de Éxodo, profundizar en él y aprender un poco más. Y ahora en el capítulo que viene ahora también es súper interesante. Como que se rompe un poco, ¿cierto? Se quiebra un poco el esquema en donde se venía y vamos a ver de qué se trata. Así es. Oye, Dani, ¿qué te parece si comenzamos con una oración como es habitual aquí en Maranata Class? Haremos. Padre amado, Señor, en estos momentos nos dirigimos a ti para que a través de tu Espíritu Santo pueda guiar este estudio, este resumen, Señor, que sea de bendición para todos aquellos que puedan verlo, Señor. Ayúdanos a seguir profundizando en tu palabra y seguir aprendiendo de ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 32. Y creo que el título de esta lección nos dejó con varias dudas, varias como incertidumbres, porque Sí. veníamos siguiendo como un camino de éxitos del pueblo de Israel, donde el pueblo podía ver el poder de Dios, el Señor lo iba transformando en una nación, le entregó los 10 mandamientos, les entregó el santuario. Y llegamos a esta lección que tiene un título muy particular, cuando Dios desaparece. Sí. Bueno, lo habíamos hablado quizás detrás de cámara. El pueblo de Israel, claro, sentía la presencia del Señor de manera así, era notorio, ¿cierto? Podían ver la columna de fuego durante la noche que los abrigaba, los cuidaba, los protegía del frío. Podían ver la columna de nubes en el día, comer el maná, ¿cierto? O sea, la presencia de Dios ahí con todo su poder y de repente desaparece. Y el pueblo de Israel dice, bueno, no está. Quizás nosotros en nuestra vida también podíamos en algún momento pensar que el Señor desaparece, que no está en nuestras vidas. Yo creo que ese es como el punto central de esta lección, que nosotros podamos reflexionar y poder darnos cuenta que somos también como el pueblo de Israel y que hay momentos, y yo creo, Dani, tú lo has pasado, yo lo he vivido, momentos en que como Dios desaparece, en el que Moisés se demora mucho en bajar del monte. Entonces como que queda la duda, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me responde? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que estoy orando bien? Exacto. ¿Será que Dios todavía me ama? Como que nos entramos a cuestionar un poquito la voluntad de Dios. Sí, es verdad, yo creo que, bueno, en este mundo de inmediatez, donde nosotros queremos respuestas rápidas, ya, en el momento, y queremos que Dios también responda de la misma forma. Y como siempre se ha dicho, o sabemos que el Señor tiene sus propios tiempos. Y quizás, como te mencionaba también, un silencio de Dios es una respuesta también a nuestras plegarias. Es importante que podamos reflexionar sobre eso y analizarnos esta semana, querido amigo. Yo también te invito a que puedas reflexionar en esto. Quizás en este momento de tu vida Dios está en silencio. Como que Dios desapareció de tu vida. Pero a través del estudio de esta lección nos damos cuenta de que no es así. No, Dios siempre está con nosotros. siempre está orando. A veces la respuesta, como tú lo dices, Dani, es un silencio, es una espera, porque Exacto. mis tiempos son perfectos y el Señor tiene un propósito especial para nosotros como lo tenía para el pueblo. Y era necesario que Moisés estuviera en el monte durante todo ese tiempo. No estaba perdiendo el tiempo, no estaba mirando hacia abajo, oye, ¿qué va a hacer el pueblo? Sino que él estaba cumpliendo el propósito de Dios estando ahí arriba. Y el pueblo no tuvo la paciencia. Y eso es muy interesante, Dani, de esta lección. Cómo al pasar 40 días no es un tiempo menor. Algunos podrán decir, oye, es mucho tiempo. Otros dirán, no, tal vez no es tanto tiempo. Claro. Pero la lección lo destaca. 40 días que el pueblo estuvo sin Dios y sin Moisés presente, que era la figura o la representación, ¿verdad? La voz de Dios dentro del pueblo, no estaba presente. Y dijeron, este ya no desapareció. Se fue. Este se fue. Nos dejó tirados. ¿Y qué hicieron? Buscaron un sustituto de Dios. Sí. Qué interesante. Sí, increíble. A mí me llama mucho la atención como Aarón después ocupa las mismas palabras, así como Israel, este es Jehová, o sea, este es tu Dios. O sea, reemplazo total, así blasfemia, pero no puede ser, haber una blasfemia
más grandes, digo yo, sí, pero ¿cómo el propio Aarón hace eso? Entonces esas son las dudas que quizá nosotros quedamos en esta lección, en este capítulo del libro. Y yo creo De... que nos pasa a nosotros también, Dani, que rápidamente reemplazamos a Dios y ponemos muchas cosas Sí, verdad. en el lugar de Dios. Hay otros ídolos, ¿cierto? Nosotros igual tendemos ahí, o sea, cualquier cosa que reemplace a Dios es un ídolo. Exacto. Que Así, ocupe su lugar, estamos equivocados. así es. Estamos siendo como el pueblo, que decimos, oye, pero ¿cómo el pueblo? Sí, es que Y- nosotros siempre como que nos asombramos del pueblo de Israel y al final nosotros también cometemos los mismos errores. Cometemos los mismos Exactamente, errores. exactamente, Dani. Pero sí, efectivamente, y lo que me llama la atención es que de verdad Aarón les dice, sáquense todos los aros Sí. de las mujeres, de los niños, y entréguenlo, y con eso hicieron Esta figurita. esta imagen que, como tú bien lo dices, Dani, representaba a Dios. Y qué interesante cómo el pueblo cae tan rápido, cómo lo reemplaza y cómo se pierde. Y también cómo es necesario tener a alguien siempre presente en nuestra vida. Dios es necesario. Y cuando no está, cualquier cosa puede ocupar su lugar y eso es muy peligroso. Sí, yo escuchaba igual, veía un reel, siempre digo lo mismo, pero siempre veo reels que tienen que ver, que decía, claro, un tipo que efectivamente la gente es religiosa, la gente necesita creer, necesitan creer y cuando reemplazas a Dios, porque todos tenemos esa necesidad de creer en algo, y cuando tú, cierto, tú crees en Dios y cuando hay personas que reemplazan ese lugar por otras cosas, cae en idolatría, en otras cosas que los desvía del camino del Señor, y el enemigo obviamente ahí está contento. Sí, otro de los puntos que me llamó mucho la atención, Dani, como para ir avanzando, es cómo también esto se mostró a través de muchas historias dentro de la Biblia. Hay algunos detalles que se compartieron, el mismo Jesús en algún momento, ¿verdad? Cuando ya estaba su vida completa en pecado, dijo, Dios mío, ¿por qué Me has me has abandonado. abandonado? Son momentos que uno piensa que está solo. Uno se Sí, aleja de Dios, a veces el pecado también, Dani, nos aleja de Dios. No nos permite verlo, no nos permite sentirlo, no nos es permite verdad, conectarnos día a día, a veces nos olvida hasta orar cuando estamos lejos de eso Dios. es verdad, es Y verdad. Jesús también pasó por ese momento, cuando cargaba con todo el pecado de la humanidad sobre él, sintió que estaba lejos de Dios. Sí, que sintió que, claro, que su propio padre lo había abandonado. Pero sin embargo, eh, Jesús, bueno, tenemos que aprender mucho de él. Dejó de todas formas, quizás sintiendo que su padre no estaba presente, pero de todas formas dejó todo en sus manos, entregó todo, que se hiciera su voluntad. Eso es lo que nosotros también eh, debemos aprender de Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús. Sí, el Maestro siempre dejaba todo en las manos de Dios. ¿Cuánto más nosotros no debemos alejarnos de la completa comunión con Dios, de buscarlo cada día y todos los días decir en tus manos encomiendo mi espíritu, Así que es. se haga tu voluntad, que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, Dani, Dios no nos deja solos, nunca nos abandona, aunque parezca que desapareció, Él está al lado nuestro, siempre está al lado nuestro. Sí. Qué importante lección nos dejó esta semana. Sí, y muchas otras. Por ejemplo, cuando Moisés intercede por el pueblo, así fue como una especie también de representación de Cristo, Ujú. pero el Señor no dejó que muriera en lugar del pueblo. Exactamente. Sí. Así que, Porque Él era el cordero que debía sacrificarse era Jesús. así es. Y Él era el que iba a ocupar ese lugar, el que iba a cumplir ese rol, ese papel en la vida del pueblo y en nuestra vida hoy también, Dani. Hoy Él nos reconcilia, aunque nosotros tengamos ídolos, aunque nosotros pongamos a otro en el lugar de Dios, Él nos reconcilia con el Padre. Y esa es una lección muy importante para hoy, queridos amigos, para ti, para mí, para nosotros, Dani, que a veces nos alejamos de Dios, sentimos que Él está lejos. Sí. Ha sido un trimestre espectacular. Ha sido un Bueno, caminar con el pueblo, un crecimiento con el pueblo que nos ha ayudado muchísimo a moldearnos como juventud de la Iglesia Adventista al pueblo de Dios, que tiene que estar listo para su segunda venida, Dani. Yo amén. creo que el libro de Éxodo quedó corto con todas las enseñanzas que tiene para nosotros. Sí. Bueno, y
Palabras finales, Dani, palabras finales. No, no sé qué decir. En realidad estuvo bonito el libro de Éxodo, muchas enseñanzas, como tú dices, la presencia del Señor ahí, con gran poder en el pueblo, todas las manifestaciones que hizo para, para cuidar a su pueblo, para sacarlo de la esclavitud y para llevarlos a la tierra prometida, a donde el Señor también nos quiere llevar a nosotros. Así es. Y esta historia no termina aquí, Dani. Nos queda la lección número 13, la gloria de Dios. Un capítulo espectacular, queridos amigos. Terminemos juntos este trimestre para que podamos disfrutar del libro de Éxodo. No va a ser completo, pero lo más que podamos, porque está buenísimo. Así que nos vemos la próxima semana, Dani. Así es. No vamos a estar nosotros aquí, pero sí vamos a estar ahí estudiando, repasando, y nosotros los invitamos a que sigan profundizando en la lección porque está buenísimo y el próximo trimestre va a estar espectacular. Aún mejor. Aún mejor. Así que Dani, un abrazo, amigo. Ya pues, cuídate Nos vemos, mucho, que esté muy bien. Chao, Bendiciones. chao, 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 chao.